Fórum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Un saludo para todos. Estamos reunidos aquí en Madrid, España, con el profesor Andrea Greppi, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha escrito múltiples obras, entre las que podemos destacar Teoría e Ideología del Pensamiento de Norberto Bobbio, y últimamente las obras La Democracia y su Contrario, y una obra que van a estar lanzando en estos próximos días, que es Teatrocracia, una apología sobre la participación. Adicionalmente me van a estar acompañando en la entrevista Ana Catalina Arango y Julián Gaviria. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos hablara un poco sobre su recorrido investigativo. Sabemos que usted ha tenido una amplia experiencia investigando inicialmente el pensamiento político y jurídico de Norberto Bobbio, hasta las obras que está publicando el día de hoy. Bueno, mi recorrido de investigación es yo creo que es bastante habitual entre las personas que se dedican a estos temas en el ambiente y en el ámbito del que yo provengo. Y es un recorrido de búsqueda casi desesperada de una identidad como investigador y de un marco teórico en el que moverse. Porque, pues, viniendo de unos estudios en general bastante pobres de derecho, como yo vengo, pues el entrar en el ámbito de la filosofía política requiere una labor de adaptación muy difícil y muy sacrificada, porque uno tiene que familiarizarse con conocimientos muy lejanos, uno tiene que entrar en conversación con debates a los que han estado muy lejos. Y entonces, bueno, pues eso, mi recorrido es el de alguien que se licencia en Derecho, que hace el doctorado en Derechos Humanos y que tiene la suerte de hacer una tesis doctoral sobre Norberto Bobbio, que me lleva a Italia y a conocer posibilidad de contacto con Bobbio ya muy mayor. Y a partir de ahí, pues descubrir las posibilidades que tiene una cierta manera, un cierto método a la hora de hacer teoría política, como análisis de conceptos, como clarificación del lenguaje del derecho y de la política, y sobre todo familiarizarme con la idea de que eso puede tener cierta utilidad crítica a la hora de enfrentarme con problemas o con teorías. Y bueno, y entonces por eso yo, después de mi tesis sobre Bobbio, lo que hice fue seguir estudiando cuestiones de teoría de la democracia y hasta hoy. Muy bien, profesor, muchas gracias. Eso es muy ilustrativo no solo para los estudiantes, sino pues también para los profesores que tratamos de seguir ese tipo de carreras. Por ejemplo, ¿qué tipo de métodos tiene usted como para hacer esos diálogos con los autores, formular propuestas? ¿Cómo es este proceso? Yo sé que es muy difícil como describirlo, pero ¿cómo es su método, por ejemplo? El método tampoco es mío, simplemente es lo que he aprendido por imitación de las personas que he admirado y sobre todo de Bobbio, ¿no? Y la idea básica es que la filosofía es algo que se puede hacer solo a ratos y cuando se tiene alguna idea sobre algo. Y tampoco es una cosa imprescindible para convertirse en un profesional de los estudios filosóficos para hacer crítica política. Y lo que se necesita es, en cambio, una paciente, meticulosa y prudente labor de depuración de conceptos, de clarificación de contradicciones, de reconstrucción genealógica del léxico que utilizamos al hablar de política, al pensar los problemas o al entender, al mirar el entorno en el que estamos.
Y bueno, y ese trabajo conceptual, analítico, es, digamos, el ideal, que no practico tanto como me gustaría, pero que, vamos, el ideal que admiro cuando leo a los libros y los trabajos de esta gente. Muy bien, profesor. Ahorita había un reto metodológico y era seleccionar las categorías de las que íbamos a hablar. Entonces, de antemano advertimos que hay un gran esfuerzo porque son categorías muy amplias y que tratan de resumir en parte el estado del arte del tema democrático, pero también de su obra. Siendo así, le propongo que empecemos hablando de la relación liberalismo y democracia. Regularmente, por ejemplo, en Colombia se recurre a hablar de si puede existir una tiranía o no, que afecta la democracia como una regla de mayorías, que afecta a la democracia si alguien se quiere perpetuar en el poder, porque siempre tenemos como referencia a la tiranía como el gran peligro. Pero también existe otra cara, que es la cara de utilizar las infracciones a la separación de poderes, reducir los espacios de participación y de representación, que también pues lo hemos denominado como un constitucionalismo abusivo, que es como una fórmula más sofisticada de infringir las premisas democráticas. Yo no tengo una teoría original sobre la democracia, vamos. En esto realmente sigo, para enlazar también con lo que decían antes, sigo agarrándome como punto de referencia extraordinariamente útil para ver lo que me pasa a la idea de Bobbio, y no solo de Bobbio y de algunos clásicos del siglo XX, de la democracia como sistema de reglas del juego, ¿no? Como juego para tomar decisiones. Democracia se refiere a eso. Cómo se toman las decisiones bajo determinadas reglas que para funcionar correctamente, adecuadamente, necesitan una serie de condiciones y de precondiciones. Esto implica que de esta concepción muy básica de la democracia, bueno, se derivan algunas consecuencias, como decía, esclarecedoras. Por ejemplo, se deriva la idea de que las reglas del juego no se reducen a la regla de las mayorías, sino que hay muchas más reglas cuya función está conectada con otras reglas. Es un sistema, no es una sola regla. Esta es una concepción liberal y representativa de la democracia. Esto nos lleva a una concepción liberal y representativa de la democracia. Las amenazas que pueda tener esta concepción de la democracia, pues dependen del contexto, dependen mucho del contexto. Esto no es una varita mágica que resuelve los problemas contextuales de la democracia. Tampoco es una visión completa de todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que existir, que haber para que la democracia funcione. Pero sí es una manera de enfocar los problemas. Ahora, tú me hablabas de los problemas del de un posible constitucionalismo abusivo y de los desequilibrios de los espacios de representación y de los mecanismos de separación y balance de poderes. Quede claro que no tengo el conocimiento de la realidad colombiana, pero vamos, son problemas generales que afectan a todas las democracias y que nos hacen pensar, nos hacen reconsiderar si el modelo elaborado a mediados del siglo pasado y que lleva manifiestamente en crisis en el último tercio del siglo XX es adecuado para funcionar en el comienzo del siglo XXI y qué ajustes requiere para poder seguir funcionando, ¿no? He empezado diciendo, la democracia es un juego. Bueno, es un juego. Para que el juego funcione, todas las reglas tienen que estar relacionadas entre sí. Las reglas de los juegos tienen que estar muy bien pensadas para que el juego sea divertido y merezca la pena jugarlo, ¿no? Ahora hablábamos de que estas reglas del juego incluyen la regla de la mayoría, pero que no es la única regla que opera en el sistema democrático. Que hay otros elementos que son necesarios para que el juego democrático tenga sentido. ¿Cuáles serían, digamos, esos elementos que permitirían que la regla de la mayoría sea, digamos, la regla
por excelencia de la democracia. Los autores que yo estudio, que he estudiado, los autores en cuyo marco me muevo, insisten mucho en que los derechos liberales y sociales son las precondiciones para que el juego tenga sentido, derechos que aseguran, condiciones mínimas de igualdad y de libertad para poder jugar. Pero el análisis de las condiciones tiene muchas capas y algunas de esas capas son particularmente complicadas. Durante unos años la reivindicación de los derechos había llegado a convertirse casi en sinónimo de reivindicar la democracia. La lucha por los derechos y por las garantías de los derechos, en una cierta fase y en determinados contextos de transición a la democracia o en las democracias menos avanzadas, luchar por los derechos era sinónimo de luchar por la democracia, en la medida en que se daba por descontado que los derechos son condiciones para la democracia. Cuanto más derechos haya, más y mejor democracia habrá. Hay varias capas de condicionamiento por detrás del juego democrático y hay capas que son particularmente complicadas. Las capas institucionalmente más complicadas son, sin duda, las que tienen que ver con la separación de poderes y con el principio de representación. Son simples principios institucionales, principios de organización institucional, fórmulas fáciles de recordar, pero muy difíciles de concretar y de trasladar y de identificar en el arreglo institucional concreto de una Constitución. Siempre recuerdo el artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos de 1789, que en una formulación extraordinariamente sutil, yo no sé si casual, pero extraordinariamente sutil, dice que Estado que no tenga garantías de los derechos y mecanismos que aseguren la separación de poderes no tiene Constitución. Lo que está estableciendo ese artículo es una relación de codependencia extraordinariamente sofisticada entre condiciones sustantivas y condiciones procedimentales de un sistema democrático. Pero esas condiciones procedimentales son muy complejas y muy difíciles de realizar. Lo que mis estudios, mis lecturas, mis intereses me han llevado a profundizar es en esas otras condiciones más sutiles, más difusas, más dispersas para el funcionamiento del juego democrático, porque tanto el principio de separación de poderes como el principio de representación en nuestro contexto, dada la complejidad del sistema político, del sistema económico en el que nos movemos, esos dos principios están sometidos a una presión extraordinaria y creciente. Entre las distintas marcos de condiciones para el funcionamiento del juego hay algunas que han sido conquistadas en todo, en parte, nunca de forma definitiva, que son los derechos. En algunos lugares han sido menos conquistados, en otros más, o conquistados con más grado de eficacia, en otros menos. En unos lugares las garantías funcionan de esas conquistas están más consolidadas, en otros menos. Pero, mi inquietud se ha dirigido a todo el resto, al resto de condiciones, sobre las que es más difícil hablar. Los juristas las ven más de lejos, porque parece que los derechos fundamentales y las garantías de los derechos son temas más jurídicos y más fácilmente abarcables y manejables por parte de los juristas. Yo me he dedicado más bien a pensar, y sigo en ello y sigo aprendiendo, sigo planteándome, cuestionándome los otros niveles de condicionamiento del juego, tanto la separación de poderes como la representación. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas presentó Fórum, Estrategia de Divulgación del Conocimiento Sociojurídico.